Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Maximiliano Tademo, soy biólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y en este momento me encuentro trabajando como investigador adjunto del CONICET en la Universidad Nacional del Litoral, particularmente en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Soy docente de una materia dentro de la licenciatura en saneamiento ambiental que se llama Ecología General, que se dicta en el primer cuatrimestre. Yo, como les comenté, estudié en Córdoba y después de unos tiempos regresé a mis pagos y bueno, y acá estoy trabajando y tratando de utilizar este momento para contarle algunas experiencias de trabajo que hemos realizado, particularmente yo y dentro del grupo de trabajo, porque muchas de las cosas que uno va trabajando y las experiencias que va haciendo y los trabajos que se van generando, uno por ahí es la cara visible, pero está conformando un grupo de trabajo grande, interdisciplinario, en el cual hay varios actores que trabajamos juntos en investigación y en docencia. Particularmente le voy a contar una experiencia que nació hace un par de años, en el 2005, si mal no recuerdo, en el cual salíamos por las rutas de Santa Fe recolectando grasas de diferentes animales atropellados, con el fin de determinar órganos, particularmente los agroquímicos, los órganos clorados, que son un grupo de pesticidas que se acumulan en grasa. Bueno, a partir de ahí uno empezó como a ver la cantidad de animales, qué especies estaban atropellados, y eso como que nos despertó cierto interés, y a partir de ahí empezamos a plantearnos la posibilidad de hacer un trabajo mucho más grande, que abarque un poco más de rutas y más tiempo con respecto a esto de qué pasaba y qué impacto tenían las rutas sobre nuestra fauna. Particularmente hay mucha bibliografía a nivel internacional, en el cual describen los efectos de las rutas sobre la fauna, pero en Argentina todavía no había trabajos de gran envergadura que determinaran el efecto que tenían el sistema vial sobre nuestra fauna. Entonces, a partir de ahí empezamos a realizar unos muestreos tanto sobre la ruta 168, que une Santa Fe con Paraná, con la localidad de Paraná, con la ciudad de Paraná, y parte de la ruta provincial número 1, que une Santa Fe con el norte de la provincia, desde Santa Fe, pasando por localidades como El Besia, Callastá, y terminando sobre Reconquista, sobre la ciudad de Reconquista. A partir de ahí, bueno, y tratamos de diseñar una forma de muestreo que contemple la gran mayoría de los vertebrados, particularmente algunos que muchas veces uno, cuando va transitando, no los ve, y no quiere decir que no hayan sido atropellados. ¿A qué es lo que voy? Uno habitualmente, cuando va por la ruta, generalmente lo que ve son los animales atropellados de gran envergadura, que sea un zorro, un ciervo, un guasuncho. Los casos emblemáticos que ha ocurrido en Misiones, con los yaguareté, algún gato montés, pero a veces no quiere decir que haya pequeños vertebrados que están siendo atropellados. Y a partir de ahí hicimos un diseño que abarcó estas dos rutas que les comentaba, y ese diseño, o la forma de muestreo, fue recolectar información a través de caminatas de zonas que habíamos predeterminado al azar, y en esas caminatas que hacíamos nosotros íbamos recolectando y viendo qué animales estaban siendo atropellados. Esas caminatas que hacíamos, como les dije en la ruta, implicaba caminar tanto mirando la margen de la ruta, como así también mirando la ruta propiamente dicha. ¿Por qué? Hay muchos vertebrados que eran atropellados, después se van secando por las altas temperaturas, que pueden ser, por ejemplo, en verano, y al próximo auto pasaban y lo depositaba sobre las márgenes de dichas rutas. A partir de ahí, bueno, empezamos a hacer ese relevamiento que abarcó desde un enero hasta el otro enero del próximo año,
y empezamos a recolectar una gran cantidad de vertebrados. Particularmente lo que habíamos encontrado, que uno no lo ve y parece ser que no habían sido atropellados, eran los anfibios, pero claro, los autos pasaban, los pisaban, se secaban, en las próximas pasadas, en la misma velocidad del auto, hacía que volaran las carcasas de estos bichos ya secas, se depositaran en la marca e inclusive después se desaparecieran. A partir de ahí, entonces, como les dije, hacíamos 2 a 3 muestreos mensuales durante un año y recolectamos toda esa información. ¿Qué pudimos encontrar? Bueno, encontramos una gran mortalidad particularmente de anfibios, casi el 70% de los animales atropellados eran anfibios, de diferentes especies, particularmente los sapos y algunos hílidos y algunas ranas del género Leptodactylus, que son las ranas criollas. Después encontramos una gran proporción de reptiles, particularmente los reptiles, al igual que los anfibios, tenían mucha coincidencia con el tema de las lluvias y particularmente con las temperaturas, en el caso de los reptiles de primavera, no tanto así la mortalidad en verano, pero sí en otoño y primavera. Y los anfibios sí, la correlación con las variables climáticas daba mucho con las precipitaciones. Cuanto más precipitación había, más encontrábamos reptiles atropellados en las rutas. Bueno, otro grupo que encontramos fueron un montón de aves, que en todos los grupos se trató de identificar hasta el menor grupo taxonómico posible, pero en muchos casos el estado de composición era muy grande y a veces no podíamos llegar a identificar bien qué especie era. Y también muchos mamíferos. Muchos de los mamíferos que encontramos en esta ruta también eran o están en categoría vulnerable, como puede ser el lobito de río, los hurones. Entonces, bueno, demostramos que nuestras rutas tienen un impacto muy grande sobre nuestra fauna, y lo interesante de esto es poder, que ahí le dejo la inquietud a ustedes, poder ampliarlo a otras rutas de Argentina. Hay muchos trabajos a nivel internacional que determinan los puntos calientes en el cual suceden o hay puntos de mayor mortalidad, y a partir de ahí producir algún efecto de mitigación o generar algún mecanismo por el cual se pueda evitar que haya mayor atropellamiento en nuestras rutas. Los datos sirvieron como bases para presentarlos a los organismos correspondientes y que se puedan tomar las medidas con respecto. Sería interesante porque, como les dije, a nivel nacional se desconoce mucho sobre la mortalidad o el impacto que tienen las rutas sobre nuestra fauna, y particularmente en humedales, que sabemos que existe una gran diversidad de especies que habitan estos humedales, y las rutas tienen un impacto muy, muy, muy grande. Inclusive, en muchos casos es el equivalente o es mucho más de lo que se produce con la caza de animales. La mortalidad produce más, de las rutas produce más mortalidad de vertebrados que lo que puede generar la caza. Otra de las líneas que estamos trabajando desde el laboratorio es utilizando como nuestros canarios de las minas, le llamo yo, a nuestros anfibios. Como les dije, los anfibios eran los que eran el grupo de vertebrados más atropellados en nuestras rutas, particularmente Santa Fe, que es donde se hizo el estudio. Pero bueno, trabajamos con anfibios. Los anfibios sabemos que son un grupo muy sensible, por eso se determinan nuestros canarios de las minas. Tienen características muy particulares que lo hacen vulnerables, como puede ser esa piel permeable. Cualquier sustancia extraña puede difundir a través de su piel. También tienen ese ciclo bifásico de agua y tierra, entonces también le permite estar tanto en contacto con un tóxico en el agua como también en la fase terrestre, una vez que termina su metamorfosis por los diferentes estadios que pasa un anfibio. Y otro es su pequeña capacidad de dispersión.
Los anfibios, a diferencia de otros grupos taxonómicos, tienen poca capacidad de dispersión. Es muy poco lo que se mueve un anfibio de un lugar a otro. Habrá especies, obviamente, que se mueven más que otras, pero particularmente se limitan a un sitio específico y muy acotado. Por eso lo hacen buenos indicadores, porque realmente lo que sucede o el indicio que nos puede estar determinando o lo que encontremos está en correlación con los efectos que hay en ese sitio. A diferencia de otros grupos taxonómicos, que no así, no quiere decir que no sean buenos indicadores, pero, qué sé yo, tienen mucho mecanismo de dispersión y muchas veces no podemos a veces determinar o conocer realmente qué está sucediendo en ese lugar que vamos a realizar el estudio. A partir de ahí yo, bueno, un poco me especifiqué o empecé a trabajar un poco con respecto a biomarcadores que no sé si conocen lo que es un biomarcador, pero un biomarcador es un cambio cuantificable a nivel fisiológico, morfológico, histológico, pero particularmente yo me centré en determinar un grupo de enzimas. Dentro de ellas medíamos acetilcolinesterasa, butiricolinesterasa, que son colinesterasa, cada una con su función específica, pero que nos dan un indicio cuando las medimos de qué realmente está sucediendo en el ambiente. Y también las carboxilesterasa, que son un grupo de éster carboxílico, que también las medimos, varias isoenzimas dentro de eso. Es una parte muy bioquímica, pero bueno, esos son cambios enzimáticos. ¿Pero por qué medimos eso? Porque hay muchos compuestos que no son detectables, es decir, por análisis químico uno puede ir al campo y no los puede detectar, pero no quiere decir que no hayan sido aplicados dentro de los cultivos extensivos. Entonces, una forma de medirlo es a través de biomarcadores. Por ejemplo, los órganos fosforados. Los órganos fosforados duran muy poco en el ambiente, tienen baja persistencia en el ambiente, pero no quiere decir que no hayan sido aplicados. Se degradan rápidamente, a los 15, 20 días ya prácticamente no se detectan en las matrices. Depende de qué matriz, depende de las condiciones climáticas y un montón de factores, pero generalmente sucede eso que en el caso de los órganos fosforados, en su gran mayoría tienen baja persistencia en el ambiente. Pero bueno, una forma de medirlo y ver su efecto es a través de estos biomarcadores. En el caso de la acetiltiocolina, de la butiryltiocolina y de las carboxil, suelen inhibirse en el contacto de los órganos fosforados. Obviamente, los biomarcadores siempre es bueno poder utilizar también análisis químicos de las matrices, ¿sí? Es como una ayuda a eso también, siempre es bueno hacer las dos cosas a la vez. Bueno, lo que hicimos nosotros, ustedes saben que Santa Fe, parte de su territorio, se centra particularmente en el cultivo del arroz. Tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, unas 30.000 hectáreas que se cultivan en la provincia de Arroz, abarcando los departamentos de San Javier, Garay. Son los lugares donde más se cultiva esta planta. Bueno, ustedes saben que un arrozal en realidad también es un humedal artificial generado por el hombre, pero independientemente que sea un humedal artificial, tiene una gran diversidad de fauna, particularmente del grupo que nosotros trabajamos, que son los anfibios. También nosotros hicimos trabajo con Pomacea, que es un caracol que en estos ambientes ha tenido una explosión y es muy abundante y tiene su efecto sobre esos cultivos, pero nos centramos particularmente en los anfibios. Bueno, lo que hacíamos era, en su gran mayoría, todas las noches teníamos datos, hablábamos con la gente de ahí, de esos lugares,
teníamos muy buena colaboración de parte de ellos y nos brindaban información de cuándo iban a fumigar, con qué concentración y con qué producto. Y eso era un dato muy interesante. Entonces nosotros íbamos a esos lugares a realizar los muestreos. Pero previo a estos muestreos, para poder trabajar con estos bioindicadores, con estos biomarcadores, nosotros lo que hicimos es caracterizarlos. Lo primero de base para nuestro estudio es caracterizar esos biomarcadores en un organismo centinela, que en ese caso nuestro organismo centinela era el anfibio. Entonces nosotros tratamos de buscar lugares que en teoría no había exposición a agroquímicos, por lo menos sabíamos que no había agroecosistemas, por lo menos ahí cerca, y ahí tomábamos muestra de sangre con los mismos protocolos que ya les voy a explicar para caracterizar. Una vez que caracterizamos, nosotros nos fuimos a esos ambientes con todos los datos que podíamos disponer, de qué producto se iba a aplicar, qué concentración y cuándo, y a partir de ahí hicimos diferentes estudios. En todos los estudios lo que hacíamos es ir previo o post fumigación, recolectar los anfibios a la noche, traerlos a nuestro laboratorio, tomar una muestra de sangre, y a partir de ahí lo que hacíamos era medir estos biomarcadores. Yo medía los biomarcadores enzimáticos, había otra chica que medían los biomarcadores sanguíneos, y otras características de acuerdo al factor de coeficiente animal y otras características que nos pueden dar un indicio de qué estaba sucediendo. Inclusive también registrábamos si dentro de estos bichos que colectábamos y los que veíamos encontrábamos algunos que tenían algunas malformaciones. Bueno, como les dije, los animales eran traídos al laboratorio, se les tomaba una muestra de sangre con todos los mecanismos para prevenir o transmitir alguna enfermedad, teniendo mucho cuidado, con algunas normas de acuerdo al comité de ética de nuestra facultad y a lo sugerido para la manipulación de estos animales. Y una vez que tomaba toda la muestra, los animales quedaban 24 horas en observación y a partir de ahí se los volvía a llevar al mismo lugar donde fueron recolectados. Ninguno de esos animales, por lo menos los anfibios grandes, era sacrificado. En su gran mayoría se tomaba una muestra de sangre, como uno puede ir al bioquímico y se la toma, y a partir de ahí hacíamos un cleaning de todos estos biomarcadores. Lo interesante de esto es que eso se llaman biomarcadores no destructivos, no necesito sacrificar el animal en pos de la ciencia para seguir investigando. Bueno, de ahí uno guardaba la muestra de sangre, es decir, en realidad uno se tomaba de ahí, se hacía un extendido para ver algunos parámetros sanguíneos, que lo veía, como les comentaba, una bioquímica, y la otra muestra de sangre se ponía a centrifugar y se guardaba en un freezer a menos 80 hasta que se hacían las determinaciones enzimáticas. Bueno, como les dije, eso llevaba todo un periodo, durante toda la fenología del cultivo, tomábamos pre o en post, dependía del diseño que hacíamos. En la gran mayoría trabajábamos con adultos y hubo algunos casos que también trabajamos con larvas de anfibios, con los primeros estadios. Y ahí trabajábamos con lo que llamamos lignocorrales. Son pequeñas jaulitas que nosotros las colocábamos en ese lugar. La jaulita iba a depender del tipo ecomorfológico de la larva, si hay algunas bentónicas o otras nectónicas. Entonces, a partir de ahí, lo que hacíamos era colocarlas en ese lugar y, bueno, una vez que se fumigaba, nosotros íbamos a las 24, a las 24 horas, perdón, a las 48 o a las 26 horas, tomábamos algunas muestras, fijábamos y después también hacíamos estos biomarcadores que les comentaba. Bueno, ¿qué observamos con todos estos estudios? Que se lo estoy sintetizando en un par de minutos acá, pero después enviaré la bibliografía pertinente para que puedan leer e interiorizarse un poco más del tema. Encontramos que muchos de esos biomarcadores tenían o se habían producido algunos cambios en esos biomarcadores. Particularmente había muchas enzimas que se habían inhibido, obviamente esos nos daban un indicio de qué agroquímico se había aplicado. Por ejemplo, en muchos casos ya sabíamos, pero habíamos determinado inhibición enzimática, entonces sabíamos que los organofosforados
inhiben estas enzimas, y además también hacíamos otras cosas, es que reactivábamos, es decir, tratar de obtener los niveles basales o normales de esos animales como otro biomarcador de exposición a estos agroquímicos particulares como los órganos fosforados. Bueno, en todos los casos encontramos inhibiciones, encontramos muchos cambios sanguíneos, morfológicos, encontrábamos mucho aumento de glóbulos blancos, y todo esto, obviamente, en los animales que habían sido expuestos, es decir, en esos animales que habían estado expuestos, que estaban viviendo dentro de estos sistemas, como son los arrozales. Obviamente esto lo tenemos que comparar con un sitio control. El sitio control eran lugares donde no se aplicaban, como les comenté, que eran lugares que no habían servido también para caracterizar y conocer los niveles normales o basales de esa enzima. Eso siempre es fundamental porque inclusive uno tiene que tener mucho cuidado porque los biomarcadores también pueden cambiar de acuerdo a la estación. En una misma especie no es lo mismo medir un marcador en invierno que en verano. Hay cambios estacionales, particularmente en estos animales que tienden a permanecer por un periodo de tiempo en letargo, quietos. No es lo mismo medir un biomarcador, no es lo mismo comparar biomarcadores en macho y hembra. Esas eran todas características que teníamos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestros estudios. Generalmente nuestro estudio lo hacíamos con machos, que son los más fáciles de realizar porque están cantando, o son los que son más fáciles de encontrar que en cambio hembra. Pero siempre comparábamos en un lugar o en otro, o en los muestreos que hacíamos, una condición, porque dentro de las condiciones puede haber diferencia, y eso nos sirvió el hecho de caracterizar. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Tupinambis, que en lagarto vero, cuando caracterizamos que las hembras y los machos tenían concentraciones diferentes, y particularmente los juveniles tenían otras características o otras concentraciones de estos biomarcadores. Particularmente, le había dicho, habíamos encontrado inhibición, cambio sanguíneo, y también en muchos de los casos, como tomábamos muestra de sangre, y como les dije, esto es un grupo, y en ese grupo hay mucha gente que se especializa en algo, había una de las chicas que era muy especialista en tema de parásitos sanguíneos. Entonces encontramos que los bichos que estaban en estos arrozales tenían una alta incidencia de parásitos sanguíneos, particularmente de una especie de trypanosoma. No pudimos determinar la especie porque es muy complicado, pero sí era del género trypanosoma. Encontramos mucho. Bueno, acá hay una teoría que parece ser que los agroquímicos bajan el sistema inmunológico, por lo cual quedan más susceptibles a ser parasitados. Y por el otro lado, estos datos, también les dije yo que una vez que nosotros también juntábamos los bichos, llevábamos al laboratorio, registrábamos la cantidad de bichos que estaban mal formados o no. Y eso nos sirvió para, durante un periodo de 10, 15 años, formar una base grande de datos de todas las malformaciones que habíamos ido encontrando a lo largo de nuestros estudios y de nuestros muestreos. Bueno, encontramos un montón de tipos de malformaciones, particularmente encontramos miembros numerarios, es decir, algunos que tenían una pata más o un dedo más, o ausencia de esos miembros, y ahí teníamos que investigar bien si no era por algún mecanismo exento a lo que podía llegar a ser por algún cambio en lo genético, por alguna influencia de algún xenobiótico o algún agroquímico, y ahí tenemos que ver si realmente esa ausencia no había sido por mecanismo de depredación, pero bueno, se hacían radiografía. Bueno, todo eso sirvió un poquito para hacer un backup de los tipos de malformaciones que fuimos encontrando en nuestra región. Particularmente encontramos muchos casos de malformación, obviamente en sistemas, en agroecosistemas, y también en zonas urbanas o periurbanas. También encontramos estos tipos de malformaciones, que es normal encontrarlo en sitios controles o en reserva, pero lo que pasa es que cuando uno encuentra por arriba de cierto porcentaje, de cierto número, ahí
un poco dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué encontramos más? Por lo general siempre por debajo de un 2-3% es normal encontrar, pero ahora ya cuando hay por arriba de ese porcentaje ya nos está dando un indicio que algo está sucediendo. Bueno, hay dos hipótesis, pero todas tienen que ver con una causa en realidad, que bueno, que obviamente los agroquímicos interfieren en algunos mecanismos durante el desarrollo, algo que lo estudió en su momento un prestigioso investigador, Andrés Carrasco, en el cual él vio cambios en el ácido retinoico y a partir de ahí pudo predeterminar o esos cambios en el ácido retinoico producían muchas malformaciones. Y por el otro lado hay otra hipótesis que parece ser que los agroquímicos también bajan lo que yo le decía del sistema inmunológico, entonces los animales quedan propensos a ser parasitados, pero parece ser que hay un nematodo que produce malformaciones y eso le sirve a este animal para poder completar su ciclo. ¿Por qué? Porque genera malformaciones, eso le genera algún inconveniente al anfibio y el anfibio termina cerrando su ciclo cuando un ave lo es predado. Entonces esta malformación en realidad generaría algún inconveniente, el ave comería al anfibio y ahí terminaría su ciclo este nematodo dentro del ave. Bueno, tanto una hipótesis como la otra producen o generan, o son generados, perdón, por los agroquímicos. Eso fue una línea de trabajo que la estamos llevando, la fuimos llevando, inclusive ahora estamos dentro de estos biomarcadores, nosotros también nos sirve para evaluar un montón de compuestos químicos que están saliendo nuevos, salen nuevos al mercado, o que se conocen poco su efecto. Nosotros seguimos trabajando también, no solo a campo, sino a nivel de laboratorio, haciendo bien ensayos y trabajando con Renacuajo. Pero bueno, ahora también estamos trabajando particularmente con otra forma de producir, que es a través del arroz agroecológico, sin aplicación de agroquímicos. Así hay una cooperativa que está trabajando en San Javier, que produce arroz sin aplicarle ningún compuesto. Imagínense que son 10 hectáreas inmersos en una matriz de 30.000 hectáreas, que es lo que yo le decía, en el cual aplican un montón de agroquímicos. Entonces, desde la universidad, a través de unos proyectos que se llaman CAI Orientado, que tiene una pata de investigación y también otra pata de extensión, estamos trabajando con ellos. Particularmente, la idea es saber qué diversidad hay en estos lugares y compararlo con lugares que son similares, pero que tienen agroquímicos. Bueno, para eso hicimos también muestreos en una de las zonas, en el cual sabemos que se aplican y qué compuestos se aplican, y en este cultivo que no lleva ningún compuesto químico. Bueno, no solamente estudiamos los anfibios, sino también estudiamos aves. Para todos los casos encontramos una mayor diversidad de aves dentro de estos cultivos agroecológicos, no llevan cultivos no llevan agroquímicos, en relación a un no tradicional que se le aplica a todo el combo de productos agroquímicos necesarios para la producción. No solamente que estudiamos eso, sino también a través de una técnica no destructiva, llamada stomach flushing, en el cual uno lo hace regurgitar al anfibio, pudimos ver qué estaban comiendo. Bueno, ahí pudimos tratar de identificar hasta el menor nivel taxonómico posible, y muchas de los insectos que están consumiendo suelen ser perjudiciales. Por eso la idea es tratar de fomentar más estos lugares, tratar de fomentar que haya más anfibios, ya que sabemos que los anfibios ya de por sí solos son unos excelentes controladores naturales en estos ambientes, mejor porque estarían ayudando a que estos ambientes sean sustentables.
De la igual forma con aves, encontramos una gran diversidad de aves, muchas aquellas insectívoras, otras no, pero bueno, en ese caso no estamos haciendo stomach flushi porque es muy estresante para estos animales, pero sí encontramos que son unos lugares, o excelentes lugares, que utilizan las aves, particularmente estos humedales que no tienen agroquímicos. También incursionamos con un grupo de gente de la FUC, de la Facultad de Humanidades y Ciencia, que trabaja con invertebrados, particularmente algunos polinizadores. Sabemos que el arroz no necesita polinizadores, pero en estos agroecosistemas, no llevar glifosato, hay un montón de otras plantas nativas que van creciendo alrededor del arroz y también encontramos una gran diversidad de polinizadores y de un montón de insectos invertebrados, lo que hacen unos lugares muy ricos de diversidad biológica, ¿no? Así que bueno,